Hola, bienvenidos, bienvenidas todas las personas aquí. Estamos reunidos para tocar el tema de autoconocimiento. Es un tema un poco complicado porque realmente no llama mucho la atención. Pero el día de hoy vamos a revisar el material de la charla, de la sesión que está escrito y vamos a terminar la parte que quedó pendiente. Vamos a tratar de ser más dirigidos a los puntos que serían más importantes, aunque realmente pues todas las ideas son importantes, pero siempre hay algunas que tienen más relevancia. Entonces el día de hoy vamos a tratar de ser más concisos, más concretos, aunque vamos a tener que revisar o leer este material. Vamos a empezar entonces con una breve oración. Esta es la sesión que quedó pendiente. Vamos a tratar de centrar la atención en el corazón, en nuestro interno. Hacemos respiraciones suaves. Buscamos sintonizar con la sabiduría interior que nos conduce, que nos guía, que nos ilumina. Pedimos la protección de los espíritus mayores para que conduzcan esta instrucción. Podamos ser más asertivos, más enfocados y sobre todo podamos traducir esta enseñanza en hábitos, en rutinas y en estrategias prácticas para nuestro día a día. Que el conocimiento interno ilumine nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón y que podamos ser canalizadores de esa energía creativa que mora en nosotros. Que así sea, que sea hecho esto así. Bueno, vamos a... La sesión pasada tocamos estos temas. Voy a adelantarme quizás en esta parte. Nada más me voy a enfocar en los puntos que a mi juicio considero que son muy importantes y algunas ideas las hemos tocado. De esta parte que tocábamos tenía que ver con la parte de asumir la responsabilidad propia. Tenemos la posibilidad de crear en positivo o bien destructivamente cuando afectamos la evolución de los demás, inclusive la propia. Y que todo este proceso somos co-creadores usando la energía de Dios con miras al futuro, porque todo lo que estamos haciendo ahora, hasta este momento, es causa que va a generar un efecto a futuro. Sin embargo, hoy estamos viviendo las causas pasadas. Más o menos esta sería la temática. Punto importante a recordar es que siempre todos somos creadores, creamos nuestra realidad. Y la otra, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluyendo las personas que puedan llegar a nuestra vida, también fungen un papel muy importante y son atraídas por vibración. Cualquier relación del tipo que sea, siempre es constructiva porque nos va a enseñar algo de nosotros mismos. Y es muy importante considerar esto. Todos los demás son reflejo de nosotros mismos, aunque aparentemente no veamos esa fidelidad de nuestra imagen en el otro, siempre tenemos algo que aprender, ya sea porque tiene ella o él defectos que yo presento, que no me conozco, o también la otra por complementación. Es decir, yo puedo estar en una vibración y la otra persona está en una vibración opuesta. Y eso genera contraste y también nos enseña algo. Entonces, hay una premisa muy importante, es que las situaciones y los eventos que nos pasan y las personas que nos pasan, entre comillas, tienen algo que aportarnos, algo que enseñarnos. Entonces, aquí hay un texto que dice que la vida va a cruzarte con las personas necesarias para que aprendas a valorarte. Algunas van a iluminarte, otras van a romperte para que vuelvas a armarte. Es un poco pesado este texto, pero todas son necesarias. Algo vienen a mostrarte, algo vienen a enseñarte o vienes a compensar de alguna forma. Esto no significa que tengamos que aguantar, porque no ese es el objetivo, aguantar las cosas o aguantar, digámoslo así, el maltrato de las otras personas. Pero normalmente entramos en esa sintonía cuando nos rebelamos, por ejemplo. Una cosa es no aguantar
lo que me está afectando de la otra persona, pero la otra es contraatacar o ir con todas mis fuerzas en contra de ese elemento. Y esto tampoco, porque en ese sentido, si no ganamos de una forma, perdemos de la otra. Debemos recordar que, como todo, debemos ser como observadores imparciales, impersonales, y bueno, este punto lo vamos a tocar un poco más a fondo. Y bueno, terminando es la parte de la sinceridad, que hay que ser sincero con uno mismo, es lo más difícil, porque la mayoría de nosotros pretendemos ser sinceros, pero usando como referencia nuestro ego, nuestro intelecto. Y de hecho, no somos del todo sinceros en ese sentido, porque si el intelecto trabaja con ignorancia, trabaja con patrones inconscientes, pudiéramos ser sinceros en ese sentido, pero estamos actuando desde una base falsa. O sea, tendríamos que ser sinceros con nosotros mismos por tratar de sintonizar con nuestro yo mayor, nuestro yo superior. Y no es tan difícil si entendemos que ese yo superior es el modelo perfecto que mora en nosotros. Entonces, ahí sí podríamos decir que si somos sinceros con esa intención, nos estamos aproximando a ser sinceros realmente con el verdadero yo, el verdadero uno mismo, por decirlo así. Y bueno, sé sincero contigo mismo, así no mentirás a otros y las cosas que pasen o lleguen a tu vida serán las que tu verdadero ser está buscando. Entonces, este sería un elemento muy importante que la mayoría de nosotros pensamos que somos sinceros con nosotros mismos, pero ¿con respecto a qué? Esa siempre va a ser la pregunta. Si realmente estoy siendo sincero con mi verdadero yo o con aquel que me está controlando, manipulando en el día a día sin que yo me dé cuenta. Esta parte es muy importante, la cuestión de la sinceridad. Y bueno, hay un principio, una premisa que también en el estudio de 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce me llamó la atención y espero que les interese, porque me puso a reflexionar. Eh, Dice así, Dios es consciente de usted. Si así fuera, Dios es consciente de usted. Si usted fuera consciente de que Dios es consciente de usted, ¿cuántas cosas cambiarían o hubieran cambiado con respecto a sus criterios, ¿no? Entonces, este elemento, Dios es consciente de usted, es muy importante profundizarlo y reflexionarlo, porque si en ese momento, en cada momento de mi vida, yo estoy consciente de que mi Padre está consciente de mí, de mis pensamientos, de mis intenciones, de lo que quiero, lo que deseo, realmente esta actitud o este criterio de tener a Dios como muy consciente, de que es consciente de mí mismo, pudiera hacer que cambie radicalmente la forma en la cual me comporto o la actitud que tengo con respecto a todo. Es muy importante esto. ¿Cuántas cosas se hubieran cambiado si yo hubiera mentalizado y hubiera tomado muy en serio esto, que Dios está muy al pendiente de mí, tanto en lo pequeño como en lo grande, y que también mi pensamiento es parte de ese Dios que se disocia de mí, de mi pensamiento, porque no piensa como yo? Puede entenderme, puede comprenderme por qué pienso, por qué reacciono así, pero no comparte ni mi comportamiento ni mi actitud, porque esa conciencia obviamente es una conciencia mayor. Pero yo debo de tener claro que esa conciencia está al pendiente en todo momento de mí. Esto cambiaría radicalmente la vida de cada uno. Es muy importante profundizar en este punto. Y bueno, ya para terminar, nos dice como una reflexión para cerrar el ciclo de este estudio de autoconocimiento en base a Edgar Cayce, que lo más importante es siempre preguntarnos si estamos con algún deseo, con alguna intención, algún proyecto, si ese deseo, proyecto o intención busca satisfacer mis apetitos o mis deseos personalistas. Por ejemplo, dice que todo lo que es fama, poder, dinero y gloria, por decirlo así, es superficial y perecedero. Entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde quiero ser famoso o donde quiero tener una cantidad fuerte de dinero y canalizo mi vida a tener recursos, dinero, por tenerlo, por sentirme rico o sentirme que tengo cuentas bancarias, tengo propiedades,
O bien quiero el poder de controlar, de ser jefe, para dirigir a otros, para mandarlos o manipularlos. Entonces, todo esto, digamos que son propósitos o intenciones, realmente son superficiales y perecederas, porque realmente todo esto tarde o temprano se acaba. Entonces, aquí me permití poner dos círculos a manera de ejemplos. De afuera hacia adentro, por ejemplo, yo estoy aquí en el centro, pero yo atraigo de afuera hacia adentro. ¿Qué puedo atraer? Fama o reconocimiento. Puedo atraer poder porque controlo a otros y puedo atraer o quiero atraer dinero, acumular riquezas, acumular, no sé, lo que simbolice el poder material, por decirlo así. Y esta es una opción de trabajar o de tomar una decisión o de dirigir mi vida. Si mi vida está basada en fama, poder y dinero, Edgar Cayce dice, esto eh, simplemente satisface al ego y es superfluo y es perecedero. Es decir, que tarde o temprano se va a agotar o simplemente no me lo puedo llevar en mi proceso de evolución, de crecimiento como alma. Esa es una forma. Y por ejemplo, hay una frase en portugués, dice, el dinero, la fama y el poder, nada de eso puede llenar el vacío cuando usted no tiene un propósito de vida. El dinero, la fama o el poder, nada de eso puede llenar el vacío cuando usted no tiene un propósito de vida. Entonces, si no tengo un propósito y mi único propósito es acumular dinero, pues va a haber un vacío y va a haber una situación de que el alma no evoluciona. Si usted busca el poder por el poder mismo, está en la misma condición, la fama, la fortuna o lo que fuere. Entonces es como la esponja que chupa elementos externos o que quiere absorber. Cuando la esponja es el alma, pues no se puede llevar nada de eso. Entonces, esto es una forma de actuar. Y podemos reflexionar acerca de cuántas veces en qué momento estoy en esta situación. Y el otro proyecto, es el proyecto Los frutos del espíritu, es de adentro hacia afuera. Es decir, lo que puedo aportar, lo que puedo generar como un ser creativo. Y aquí habla de los frutos del espíritu. Haz de cuenta que estos son los frutos que genera el espíritu a través de ciertas cualidades. Entonces, todo lo que es justo, lo que es amoroso, lo que es bueno, paciente, benigno, bondadoso, la fe, la mansedumbre, la templanza, la gratitud, la esperanza, por ejemplo, son elementos de adentro hacia afuera y son los frutos del espíritu. Por eso es como las uvas, es que generan los frutos. Entonces, tenemos el reto de ver en cada vida bajo qué premisa actuamos. Si actuamos como esponjas o como esponjas que absorben o como soles que irradian. Esa sería una forma muy sencilla de interpretar esto. Entonces, aquí terminamos el estudio de Edgar Cayce con las 12 lecciones de espiritualidad. Obviamente hay mucho material que revisar, pero esto sería a mi juicio como lo más importante. Entonces, es muy fácil esto. O sea, si estamos adquiriendo poder, dinero, fama, con miras a ayudar a otros, es decir, que no sea el fin último obtener esto, con miras a servir y a generar frutos del espíritu, o sea, vamos a usar, por ejemplo, el dinero para crear un área de beneficencia, por ejemplo, o voy a usar el poder para generar bondad, generar obras de bien, por ejemplo. em, Eso tiene mérito, pero no quedarnos estancados en este proceso, porque finalmente engordamos al intelecto, engordamos al ego y entramos en una contradicción con respecto a nuestra naturaleza, que es fluir, que es canalizar, que es dar. Entonces ya nada más haciendo un pequeño como resumen, pues aquí está. Esto lo vamos a ver propiamente ya en la lectura. Entonces aquí voy a cerrar este espacio. Y vamos a pasar a otra parte que puede ser, inclusive incorporé algunos elementos que espero les agrade, les sirva como material. Entonces vamos a revisar la instrucción. Voy a hacer un alto terminando la mitad de la instrucción. Les pido por favor poner la atención en esta lectura.
autoconocimiento y autoestima. Dice así: el cambio es la única constante en el universo. Si no te gusta algo, pues cámbialo. Si no puedes cambiarlo, pues cambia tu actitud. Maya Angelou. Esto es interesante y esta frase, este texto, puede resumir mucho. El cambio es lo que siempre permanece en el universo. Si algo no te agrada de ti o de tu realidad, que eres tú, tienes el poder de cambiarla. Pero si por alguna razón en este momento o temporalmente no lo puedes cambiar, pues cambia tu actitud con respecto a ello. Hay tres virtudes divinas en el hombre, que es la voluntad, la sabiduría o la inteligencia y el amor. Cuando estamos en armonía en la vida es cuando se manifiestan las tres facultades en equilibrio. Es decir, cuando no tenemos inteligencia suficiente, hay mucho amor, podemos entrar en conflicto o en problemas. Cuando tenemos mucha inteligencia, pero poco amor, también. Cuando no tenemos voluntad para actuar en bien, también entramos en ese desequilibrio. Y podemos tener muchas virtudes, pero estas tres virtudes divinas son las principales. De ahí se derivan todas las demás. Entonces, cada vez de que tengamos o tengas un problema, tendrías que revisar si tu causa es falta de voluntad, falta de inteligencia o falta de amor. O exceso de estos tres, que cuando es exceso, por decirlo así, ya entramos en un desequilibrio, en un defecto. Por ejemplo, el exceso de inteligencia no es precisamente eso, pero se puede entender como intelecto. El exceso de amor se puede entender como una persona súper sensible y súper delicada. Entonces, el exceso de voluntad se podría entender como voluntariedad o terquedad. Entonces, a eso me refiero cuando nos vamos en el desequilibrio. Entonces, dice, todo mal tiene raíz en la ignorancia. Necesitamos aprender a vivir conforme a las leyes superiores. La verdad espiritual es la única que nos hace verdaderamente libres. Entonces, esto es importantísimo recordarlo. El trabajo de liberación empieza cuando tomamos verdadera conciencia de uno mismo. Este texto nos recuerda que estamos en una realidad, digámoslo así, aparente, y que lo más importante que podemos hacer en la vida es aprender a conocernos para cambiar. Creo que aquí ninguno de los que estamos aquí puede estar exento de esto. O sea, es decir, todos estamos en un proceso de cambio o en una intención de cambio. Y algo importante, nadie se puede sustraer a esta necesidad de cambiar constantemente. Aún el cuerpo cambia, aún nuestra forma de pensar cambia. Entonces se decía que desde la antigüedad Sócrates nos decía: conócete a ti mismo. El autoconocimiento, estudio de uno mismo, es indispensable para el cambio. ¿Por qué? Porque si no nos conocemos, no tenemos de dónde partir. Tenemos que tener una base de conocimiento, así sea al inicio teórico, para empezar a implementar un cambio. Pero si no nos conocemos, difícilmente vamos a cambiar algo que no conocemos. Las dificultades y los problemas que tienes son maravillosas áreas de oportunidad que tú mismo has creado para trabajar en ti mismo. Esto suena así como que dices tú: ¿de dónde sale esto? Ya saben que los problemas y dificultades son señales, focos rojos que están indicando que tenemos áreas de mejora. Si no, no existieran esos problemas. Somos muy inclinados a negar o a evadir la responsabilidad de nuestro propio actuar. Y asumimos casi siempre que la culpa de todo lo malo que nos pasa es de otros. La mayoría de todos nosotros tenemos esa tendencia. Dice: justifica tus limitaciones y las vas a seguir teniendo. El problema es que seguimos día con día aguantando el seguir teniendo esas justificaciones. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos y es más fácil justificarnos y culpar al entorno o a las otras personas. Nuestra complacencia de nuestro carácter, de nuestras tendencias instintivas y propensión al egoísmo nos hacen ver nuestras características temperamentales como la medida exacta de la perfección.
La mayoría de nosotros creemos que estamos bien y que no necesitamos cambiar. Eso es como muy típico de nosotros como seres humanos. Tenemos que, nuestro perfil es como el máximo modelo de perfección o que estamos bien, que no necesitamos cambiar. Usualmente somos inconscientes de nosotros mismos, o sea, no nos conocemos realmente. Tenemos la tendencia a la excusa y a la autojustificación, a quejarnos y lamentarnos, a culpar a otros, a la vida, a las personas, a los padres, a los hijos. Y bueno, estas características son de una persona inmadura, neurótica o a lo menos poco consciente de sus actos y por ello con escasa intención de asumir su responsabilidad. Esto es muy claro. Cuando tenemos una persona que se queja, que reclama, que le echa culpas a otros, no sé ustedes, pero podríamos pensar que es un niño o es alguien inmaduro. Continuamente se justifica, se excusa, llega tarde al trabajo cada rato y siempre tiene una justificación porque llega tarde. O se queja continuamente de lo mismo o le echa la culpa del mismo problema a las mismas personas. Si somos pobres, podemos culpar a los ricos o al gobierno, por ejemplo, de nuestra pobreza o de esa injusticia. Y constantemente estamos alimentando patrones inconscientemente de negatividad y de ignorancia, de error. Entonces, cualquier persona, cualquier psicólogo, cualquier persona de desarrollo personal, podría decir de nosotros que somos personas inmaduras, neuróticas o a lo menos irresponsables o ignorantes porque no asumimos la responsabilidad propia. Cuando sufrimos, somos infelices o tenemos algún malestar, es la evidencia de que existe algo equivocado en nosotros. O sea, cuando hay una inconformidad, un malestar con los otros, con la vida, con nosotros mismos, es una señal de que algo en mí está equivocado. Y eso la inmensa mayoría de las personas no lo considera así. Fíjense la diferencia tan grande entre una persona madura y una persona inmadura. La mayoría de los seres somos inmaduros por naturaleza, porque no queremos ver y nos seguimos justificando. Pero si seguimos en esa corriente, en esa línea, el sufrimiento se va a ir incrementando, obviamente, porque seguimos echándole agua al molino, por decirlo así. Pero tarde o temprano, el sufrimiento nos va a hacer despertar, nos va a sacar de esa autocomplacencia. Y al llegar a ese punto, dejamos de culpar a los demás o al externo. A eso le llaman concientización o autoconciencia, tomar autoconciencia, tener autoconciencia. Dejamos de poner la atención a lo externo y quizás por primera vez volteamos a mirarnos a nosotros mismos para revisar de manera honesta y sincera cuáles son nuestras fallas y cuál es la lección que deberíamos aprender. Fíjense el cambio tan radical de una persona que puede estar como el común del colectivo a una persona que ya despertó. Y Edgar Cayce nos dice, no importa cuál pueda ser tu problema, el que sea, problema económico, amoroso, de inconformidad, de insatisfacción del alma, de lo que sea. Debemos aceptar que solo por medio de la transformación de ese yo, la situación puede ser trascendida, cambiada. Ante todo, nuestra actitud es la que debe ser cambiada y nuestra conducta debe ser modificada. Las dificultades exteriores apenas pueden ser resueltas por medio de la educación de las virtudes apropiadas del alma y de la mente. O sea, todo se reduce a nosotros. Tenemos que voltear hacia nosotros. Y solo a través del trato con los demás vamos a conseguir conocernos de manera sincera, honesta, auténtica. Y solo a través de ese contacto, reflejo en los demás, podemos hacer los ajustes que sean necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos cada quien? Este es por ley de afinidad o ley de similitudes. Lo afín atrae lo afín. Entonces, la realidad es que necesitemos, las personas que necesitemos, en bien o en mal, o sea, cumpliendo roles positivos o negativos para nosotros,
es lo que necesitamos y el material que necesitamos tener para evolucionar, para crecer. Se dice que todas las circunstancias exteriores y las personas que puedan llegar a tu vida y se crucen en tu camino son reflejos de ti mismo. Te vienen a enseñar algo de ti. Entonces, lo más importante después de eso, de esta conciencia que uno puede tomar, es empezar a hacer el autoestudio personal, que esto tiene que ver con el identificar las personalidades, los roles o las poses que cada uno adopta, ya sea con respecto a determinadas personas o a determinados problemas y situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud o qué rol o qué personaje adopto ante un problema económico, ante la escasez o la pobreza, o ante la riqueza, ante la prosperidad, por ejemplo? ¿Qué personaje, qué actitud principal adopto con respecto a cambiar mi temperamento, mi mal carácter, por ejemplo, que ya me ha dado lata varias veces? ¿Cuál es el rol o qué actitud, qué personaje o qué pose adopto yo al tener que interactuar con otras personas que no son de mi círculo social o que no piensan como yo? Soy intolerante, soy empático, me aguanto. Y esto sería como lo primero que hay que identificar. Hay que ver qué elementos o qué formas tengo yo de reaccionar, conocerme a mí mismo, cacharme, identificarme. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es eso. El autoconocimiento es conocer las facetas del ego, de la personalidad, que es la máscara con la cual actúo ante los demás, y también las cualidades de mi yo superior que a través de esos problemas me está pidiendo que desarrolle. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de que no consigue trabajo, tendría que estudiarse a sí mismo por qué no consigue trabajo. Y las personas dicen, no, pues es que no me quieren, pero no se da cuenta de que no se quiere esforzar para capacitarse, o que es impuntual, o que ya lleva 7 trabajos que ha dejado a la mitad y los ha dejado abandonados. Lo mismo con el amor. Quiero que me quieran, pero ¿cuántas veces yo he querido sinceramente a otras personas? O sea, tenemos que ser francos, directos y honestos con nosotros. Entonces, aceptar nuestras creencias y actitudes cerradas, darnos cuenta de los comportamientos y acciones que se activan, muchas veces de manera inconsciente y automática, es crucial para el cambio. Y recuerda esto que es muy importante. El cambio solo te concierne a ti. No es conveniente cambiar a otros. No puedes inmiscuirte en el proceso de otros porque no te corresponde eso. Solo si hay alguna sugerencia, alguna solicitud de apoyo o de retroalimentación que el otro te esté pidiendo de alguna forma, porque el proceso de cambio solo te concierne a ti. Pues es el único donde tú puedes tener control en ti mismo. Bueno, no siempre, porque por ignorancia o por error, pero el área de actividad corresponde a ti mismo, tu propia área, no en los demás. En los demás, cada quien. Puedes sugerir, puedes aconsejar sutilmente, puedes eh, de alguna forma pretender ayudar de una manera muy sutil y solo cuando hay una solicitud expresa. Y solo es posible si tomas conciencia de la necesidad del mismo, el cambio en ti, sin pretender justificarte. Recuerda, solo puedes obtener información de ti mismo en el trato con los demás. Entonces, esta es la primera parte. Yo hice algunos cambios porque aquí vamos a incorporar el proceso de cambio, en qué consiste y cómo empezar a actuar. Pero bueno, quisiera yo que este material, que espero lo hayan leído, hayan tenido oportunidad, y si no, no pasa nada, podamos enfocarnos en este aspecto. Vamos a dar espacio para que puedan participar, por favor. Adelante, por favor. Esta primera parte, por favor, si quieren compartir o comentar. ¿Nadie quiere compartir o comentar algo que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a seguir entonces.
Espero no irme tan rápido para aquellos que pudieran tener esto como algo diferente o nuevo. Digo, las charlas se van integrando una con otra, no son de corte, sino es de integración, pero esta charla es súper importante, no en balde, se ha estudiado desde varios puntos de vista. Y el día de hoy vamos a cerrar con esta instrucción, pero es muy importante que la tengan siempre presente. Sobre todo el material de Edgar Cayce, el libro, eh, el libro de Descubre el propósito de tu alma, el 12 lecciones de Edgar Cayce, el Descubre el propósito de tu alma de Mark Thurston y esta instrucción. Esta instrucción creo, es importante. Muy bien. Bueno, vamos entonces. Por favor, tengan la confianza de que si me estoy yendo muy rápido, me hablen, me lo digan. Trato de irme pausado y de explicar. Trato de ser muy claro, pero es importante retroalimentarme con ustedes, o sea, de cómo lo están percibiendo. Vamos a continuar entonces. Investiga técnicas de autoconocimiento. Por ejemplo, la autoobservación y desidentificación. Esto viene en el libro de Descubre el propósito de tu alma. Ya lo hemos estudiado. Falta practicarlo, quizás. Las enseñanzas de impersonalidad de Gurdjieff son muy buenas y aportan mucho acerca del estudio de la personalidad. Yo ahorita retomé el libro de numerología de Connie Méndez acerca de la fecha y el nombre y me dio mucha información de por qué al respecto de mí, por ejemplo. Y bueno, otra parte importante, la programación neurolingüística, que tiene que ver con usar la palabra para reprogramar la mente y llegar a la mente subconsciente. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Reprogramación y cambios de rutina y hábitos a través de la autohipnosis o a través de la meditación, a través de los decretos metafísicos, por ejemplo. Todo se vale. Nada es ni muy bueno ni muy malo. Simplemente es un recurso. Es una sugerencia muy importante de Carl Jung que siempre tenemos que buscar hacer consciente lo inconsciente. Y la clave de tu inconformidad, de tu tristeza, de tu falta de guía, de orientación, de tu entusiasmo, que de alguna forma es como, ¿cómo está el alma? Está triste, está con necesidad de aires nuevos. La respuesta está en el inconsciente. La respuesta está en ti. Y hay que tener muy en cuenta el inconsciente. Y esto lo podemos tener en cuenta a través de la vida, el estilo de vida que estamos llevando y a través de los sueños, por ejemplo, a través de los impulsos, de las corazonadas, pero también de esos sinsabores que tenemos. Es decir, todo aporta, tanto lo positivo como lo negativo, tanto como el placer, la alegría, el bienestar, como el sufrimiento. Hay que darle importancia al inconsciente. Pues si no lo hacemos, no lo concientizamos, esto va a seguir condicionando nuestro sufrimiento, manteniéndonos en el círculo donde no salimos. Apóyate en la experiencia de otros que hayan podido superar pruebas similares. No dudes en pedir ayuda, orientación con amigos, familiares cercanos, personas que puedan apoyarte en tu proceso. Una manera es, por ejemplo, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué cualidades son las que tengo, que a tu juicio tengo, y cuáles son los defectos que debería trabajar? Y se van a sorprender y nos vamos a sorprender de cómo nos ven los demás. Nos ven bien diferente a cómo nos vemos nosotros mismos. Eso es indudable. Entonces es muy importante esto. Investiga, selecciona, prueba y aplica. Es decir, ponte a trabajar en este proceso. También es muy importante incursionar en otras esferas de actividad con otras personas. Si sigo haciendo mis rutinas diarias con las mismas personas, en el mismo hogar, en los mismos caminos, no voy a salir de ahí, porque ya hice un camino, ya hice un canal en mi día a día. Es conveniente incursionar con otros aspectos, tratar a otras personas, ver cómo reacciono en otros ámbitos.
Si no voy a un restaurante caro, a lo mejor una vez al mes lo voy a hacer. O a lo mejor alguna vez me voy a vestir diferente a como me he visto para probar y experimentar cosas nuevas. Y sobre todo el trato con otras personas. Por eso es tan importante cuando entramos en una actividad de servicio. Eh, por ejemplo, recientemente se me ocurrió reincorporar o entrar a un grupo de servicio, o es un grupo de apoyo, donde de alguna forma estoy encontrando otras personas y me estoy viendo cómo reacciono. Tanto en un servicio que me pidieron también en otro grupo de espiritismo, entré y también entro porque hoy a las 5:30 de la mañana tuve que estar despierto para tomar la sesión y poder aportar. Y al inicio, pues sí, no estaba muy contento de que a las 5 de la mañana, 5:15, me levantara para dar un apoyo, una orientación, o sea, compartir una charla. Pero eso me sirvió para ver cómo reacciono y hasta qué grado quiero involucrarme en un servicio. Y también el servicio conlleva empezar a aceptar cosas que no son las que tú quieres, salirte de tu comodidad o de tu zona de confort. Entonces, por eso es importante moverse, porque el que no se mueve, ahora sí, al revés, el que no se mueve no sale en la foto. El que no se mueve se queda fosilizado, se queda cristalizado, se queda con lo que ya tiene. Pero si ya lo tiene, ¿qué necesidad tiene de seguirlo conservando? Se queda empantanado en la misma. Por eso somos seres que necesitamos constante cambio. Entonces, por todo lo anterior, toma conciencia pronto de que el sufrimiento es causado por los defectos morales propios. Quizás puedan poner cualquier excusa, justificación, pretexto a esto, pero realmente el sufrimiento es causado por los defectos morales, es decir, la falta de virtudes, de cualidades, de equilibrio. Por ello, conviene empezar a desterrar conscientemente el orgullo, el egoísmo, el apego posesivo, el odio, el resentimiento, la culpa, la baja autoestima y el miedo. Estos temas, estos cuatro, que le llamo los demonios interiores, el resentimiento, la culpa, la baja autoestima y el miedo, vienen en un libro que se llama Terapia de la Oración. Eso lo vamos a ver en el momento que toquemos el tema de la oración. Dice, tienes la herramienta de la oración y la meditación introspectiva, que tiene que ver con la respiración y aprender a enfocar la atención en un punto, en un objeto, en ti mismo, por ejemplo. No tienes por qué conformarte con tu vida actual, reflejo de tu yo actual. Cambia tú y cambiará todo. Esto lo comenta Elda en alguna ocasión, en algún lugar. Escuché, cambia tú y cambia el mundo, el entorno. Y aquí también viene. Gracias, Elda, por el aporte. Dice, cambia tú y cambiará todo. Y dice aquí, como un árbol que produce frutos amargos, por ejemplo, cuando sentimos amargura, sufrimiento, tristeza, falta de entusiasmo, son frutos amargos. La solución está en identificar la causa del defecto. La raíz está siempre en ti. Reconoce el defecto, el desvío, ya sea como exceso o déficit o falta de algo. Reconoce el antivalor que practicas, es decir, el defecto, que practicas quizás sin darte cuenta. Identifica cuál es el valor o la virtud que te hace falta y trabaja en implementarlo gradualmente y logra el reemplazo. A esto le llamamos la vida, una vida con valores. Por eso la frase de la escuela de autoconocimiento es por una vida con valores. Todo tiene que ver. Si no hay el equilibrio, si hace falta algo, es una virtud, porque está presente el defecto y el defecto genera siempre fruto amargo. El sabor del defecto es fruto amargo y es el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es el sabor amargo del fruto, por decirlo así. Entonces, aprender el arte de la impersonalidad es súper prioritario si realmente queremos avanzar, porque la personalidad o el ego, como bien lo habíamos comentado, es una faceta social para relacionarnos con los demás. Normalmente, como bien lo estudiamos también en intuición, la personalidad tiene un alcance como el ratoncito miope que ve simplemente de aquí a medio metro, a 30 centímetros. A diferencia del águila, que es la superconciencia, que tiene una visión panorámica y completa. Entonces,
la visión de la personalidad por su base, que son los 5 sentidos, siempre va a ser una visión limitada, bastante ignorante y se equivoca con frecuencia. Entonces, por eso tenemos que hacer el conecte con algo más mayor, que es el águila o el yo divino, el yo soy en nosotros. ¿Y eso cómo? Aprender a las leyes, aprender a dejarse conducir por la intuición, y esa sería una forma, a través de la meditación, la oración y el amor, la práctica del amor. Entonces, aquí dice que, pues sí, trabajar con el inconsciente, estudiar tus patrones y rutinas automáticas, tus rituales diarios, que constantemente los hacemos. Imagínate, te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿A dónde vas? ¿En qué piensas? Y si te das cuenta, cada día parece una repetición del día anterior, con ciertas variantes, pero como que los ejes son los mismos. No sales de ahí, no sale uno de esas rutinas automáticas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener de alguna forma rutinas que nos estancan? Obviamente hay rutinas como el trabajo, como hacer ejercicio, como alimentarse bien, por ejemplo, que son rutinas sanas, rutinas automáticas correctas, por ejemplo, tender tu cama, lavar tu ropa, etcétera. Pero hay otras rutinas que generan desperdicio de tiempo, de esfuerzo y que realmente te mantienen estancado, porque no sales a abrir nuevas rutinas, por decirlo así. Entonces aquí vamos a estudiar la técnica para el autoconocimiento y el proceso de cambio. Es muy importante que revisemos estos 7 pasos porque estos elementos nos van a ayudar a hacer cambios radicales, cambios sustanciales en nuestra vida. Ante todo, hay que tener claro, ¿hay necesidad de cambio o no? Ahorita, ¿tú cómo estás? ¿Tienes necesidad de cambio o no? Muy importante esta reflexión, porque si no hay necesidad de cambio, pues ni para qué vemos esto. Entonces, tiene que haber una necesidad de cambio. Y miren, es tan importante que siempre debería haberla, porque en el momento que digamos que no tenemos necesidad para cambiar, ciertamente que o estamos anulados o simplemente queremos vivir en la limitación, en el estancamiento. Aún las personas que tienen toda la riqueza, comodidad o que aparentemente lograron todo, la necesidad del alma es una necesidad de cambio constante, de crecimiento, de ampliación, porque para eso hemos nacido, para esto somos seres en proceso, en crecimiento, en expansión. Entonces, número 1, el proceso de cambio se da cuando lo hemos identificado en el área. Ante todo y sobre todas las cosas, como dicen, asume que tu realidad es reflejo de tus programas internos y es de tu absoluta responsabilidad. Por ejemplo, en Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos se les dice que tienen que asumir que son neuróticos o que son alcohólicos. Esto como inicio está bien. El problema es que luego lo repiten a diario y tardan en salir de ese programa. Pero para iniciar es importante esto. La realidad y tus problemas son tuyos. Es tu realidad, no la de otros. Es tus problemas, no los de otros. Es tu vida, no la de otros. Entonces asume que tu realidad es reflejo de tu responsabilidad, de tus programas, de ti mismo. Eso sería lo primero. Número 2, identifica elementos disonantes o que generen ruido o elementos negativos, elementos que te hagan sufrir, sean pensamientos, rutinas, reacciones emocionales, tendencias o hábitos que repites con frecuencia. Identifica esos elementos disonantes o negativos, elementos que te hacen sufrir. Yo me preguntaba, por ejemplo, a aquellos que les gusta el alcohol y que si les da placer, ¿por qué llega un momento en que quieren dejarlo? Porque si es algo placentero, pues en lugar de tomar agua a diario, estaría tomando alcohol o cerveza o lo que sea. Habrá gente que se siga alcoholizando y no quiera y quiera seguir mejor tirada en la calle, por ejemplo, o que simplemente sienta que no puede dejar el alcohol o la droga o cualquier hábito o tendencia o cualquier vicio o cualquier cosa. Pero fíjense, es tan interesante que cuando llegamos al punto de tomar conciencia,
porque la familia se nos fue, porque me enfermé de cirrosis hepática, porque me van a hacer un trasplante de hígado o porque ya me quedan pocos días, es cuando identificamos los elementos y los consideramos disonantes o negativos, no antes. Es interesante. Entonces, primero asume, segundo, identifica. Entonces, tercer punto, ¿cuál es la apariencia o defecto que se evidencia con ello? Aquí ya viene el punto, ¿cuál es mi defecto? ¿Cuál es aquello que no quiero ver? ¿Cuál es, sea por exceso o por déficit? Entonces, ¿cuál es la apariencia de mi defecto que se evidencia con esta situación disonante, con esta experiencia, con este problema, con este sufrimiento? Por ejemplo, alguien que fuma, identifica que fuma. La apariencia de defecto que se evidencia en ello quizás la falta de voluntad o quizás es un programa que mi papá fumaba y mi abuelo también, un programa inconsciente. Pero fácilmente podemos decir que es un hábito que a través de mi debilidad, de mi falta de voluntad, se ha mantenido, por ejemplo. Entonces no tengo la suficiente voluntad para dejar el vicio del cigarro. Esa es la apariencia de mi defecto. Y es por exceso o déficit, es por déficit de voluntad, de poder. Punto 4. ¿Cuál es la raíz o cuál es la creencia, sentimiento? Y aquí tiene que ver quizás con la parte inconsciente, que no es tan fácil, que en el fondo o por abajo del agua provoca tal realidad, tal situación, y que pudiera mantenerse por un beneficio oculto. Por ejemplo, voy a imaginar el caso de que mi apariencia de defecto es que soy controlador, soy una mamá controladora y manipuladora de mis hijos que ya tienen 30, 40 años. Esa es la apariencia de defecto. Soy controlador, y si fuera la mamá, soy controladora. Ejerzo un control férreo y cada rato estoy llamando a mis hijos que ya están casados, por ejemplo. Pero la raíz, la creencia, sentimiento que hay en el fondo, abajo del agua, y que provoca esa situación y que me da un beneficio oculto es, primera, la raíz es el miedo a no tener a nadie y a lo mejor morir sola, por ejemplo. El beneficio oculto es que a través de eso siento que me quieren. Obviamente es un beneficio equivocado, pero es una manera de tener el contacto con mis hijos y de sentir que de alguna forma me ven, me procuran o están al pendiente de mí. De alguna forma es un chantaje emocional y la persona es egoísta. La raíz es un egoísmo que va disfrazado de situaciones de querer preocuparme por mis hijos, por ejemplo. Entonces ahí puede haber uno o dos elementos, pero hay un beneficio oculto. Sé que se molestan y que todo, pero finalmente me siento, o sea, como mamá me siento acompañada y también de alguna forma manipulo a mis hijos. No los he querido soltar, ya son adultos. ¿Qué valor o virtud está faltando para equilibrar la balanza? ¿Qué creencia debe ser cambiada? El apego posesivo debe ser cambiado con una libertad absoluta. El ego, el egoísmo y el apego posesivo están de la mano. ¿Cuál es la virtud que me está faltando? El desapego, la humildad, la generosidad, el amar por amar sin esperar recompensa. Esa es la creencia que debo de cambiar. La otra creencia es aceptar que yo pertenezco a Dios y que nadie pertenece a mí, ni aun mis hijos. Y que Dios, si confío en Dios, o sea, vivo o muerto, o muerta en este caso, Dios siempre estará conmigo. Debo superar el miedo al abandono, por ejemplo. Reprograma tu inconsciente haciendo consciente tu falsa creencia, es decir, conociéndote y reemplazándola por la verdadera. O sea, aquí hacemos una sustitución de una creencia por otra. Empieza por conformar y sintonizar la actitud de tu yo ideal. Este tema lo vamos a tocar a través de un video, que por el tiempo no lo puedo comentar aquí, pero necesito, o bueno, no necesito, sugiero que lo vean y que lo reflexionen a raíz de este texto, porque es complementario. Entonces, ¿cómo reprogramar tu subconsciente? Pues mira, el subconsciente se reprograma cuando ya hiciste todo esto. O sea, realmente la reprogramación del subconsciente o del inconsciente es lo más fácil.
haciendo consciente tu creencia falsa, o sea, reconociendo tu falsedad y reemplazando por la verdad. Haces una sustitución y con eso estás empezando a conformar y a sintonizar tu yo ideal, tu yo superior, tu yo crístico. 7. Y el último punto, cambia tu hábito en el trato con los demás y en tu realidad. O sea, aplícalo en lo físico, llévalo al cambio. Recuerda que tu actitud lo determina todo. O sea, aquí estás cambiando tu actitud, estás cambiando tus programas. ¿A través de qué? De una situación que ya es insostenible, que está generando sufrimiento para ti, aunque no lo quieras ver, y también para los demás. Entonces, esta técnica es muy potente, muy buena. Los pasos necesitamos, bueno, sugiero que se lean, se revisen, se mediten, se acomoden con tus palabras, no con las mías, para que sea más entendible para ti. Entonces hay un punto octavo, que aquí lo puse. Recuerda, solo se supera la lección cuando el efecto o la condición ya no se repite más. Y esto se alcanza cuando finalmente has hecho consciente el inconsciente y has terminado el cambio. O sea, lo has concluido exitosamente. Entonces, aquí hay el resumen. Estos 8 pasos se pueden resumir primero en la aceptación de mi responsabilidad. Se hace una declaratoria. Yo asumo la responsabilidad de mi realidad y de esas personas que están en torno mío. Segundo, la comprensión alta o sabia de la situación, es decir, descubrir la verdad auténtica de esa situación. Tercero es afirmar la verdad o reafirmarla, empoderarla. Y el último elemento es el anclaje, que es a través de la palabra y también en la actividad física. En eso se resume los 8 pasos que vimos anteriormente. Y aquí terminamos. Asume tu dignidad de hijo de Dios y no se te olvide que no eres pobre, que no estás limitado y que no tienes por qué conformarte con tu realidad actual. Si la quieres y la aceptas, pues dale. Pero si no, no hay razón por la cual no se pueda y se deba de cambiar. No te olvides de que eres divino y la individualidad, o sea, el yo soy, el ser real que tú eres, independientemente de tu situación personal y las veces que te equivoques, ese yo real está contigo y te ama de manera incondicional. ¿Eres capaz de amarte a ti mismo con el amor que Dios tiene para ti? Y aquí la pregunta interesante es si creo esto que estoy diciendo. ¿Eres capaz de amarte con la misma amor, con la misma intensidad del amor que Dios tiene para ti? Si es así, no vas a sentirte culpable, no vas a caer en victimismo ni nada, ni alguna otra situación o actitud equivocada. Autoestima es amarte a ti mismo. Es reconocer y aceptar tanto la personalidad con sus defectos, pero también tiene cualidades o hábitos correctos, que debes sublimar los defectos y las cualidades o hábitos correctos, hay que dejarlas ahí, hacerlas crecer, y también reconocer y aceptar la individualidad y el poder que mora en ti. Entonces, Buda decía, conquistarse a uno mismo es una tarea más grande que conquistar a otros. La conquista es con uno mismo, ¿no? Entonces, aquí ya nada más la tarea, la realización, para el que quiera, porque esto depende de cada quien y también de su aguante, si quiere, puede leer, si quiere interpretar esto. El capítulo 2, autoconocimiento del libro Edgar Cayce y 12 lecciones de espiritualidad de Kevin Todechi, ya lo vimos en la instrucción pasada. Estudia el capítulo 2, la conciencia de ti mismo y los talentos de tu alma, que esto también ya lo vimos en el libro de Mark Thurston, descubre el propósito de tu alma. Y si, bueno, el material ahí está en el grupo de WhatsApp, el PDF, los libros, los escritos. Practica la autoobservación y autodesidentificación. Esto viene en el libro de Mark Thurston, Descubre el propósito de tu alma. Mírate al espejo y reflexiona. Haz de cuenta, yo me veo al espejo. A ver, yo, David, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesitas cambiar, David, para ser más feliz? Y eso lo tendríamos que hacer. O sea, ¿qué necesito cambiar Berta? Yo soy el responsable de mí mismo y yo puedo cambiar. Y me veo al espejo. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? Yo mismo me pregunto para que seas feliz. Entonces, practica la técnica de los 8 pasos para el cambio que viene aquí. Este material se lo voy a compartir.
Y bueno, hay como un adicional para aquellos que quieren ir más allá. La técnica de la reprogramación se puede estudiar de manera práctica, estudiando, hay un libro que se llama, bueno, podemos estudiar los hábitos de la riqueza o de la pobreza. Este libro yo lo leí, tiene mucho material y va muy enfocado a hacer dinero nada más por hacerlo, que no sería partidario de eso, pero me encantó la técnica que maneja de reprogramación del subconsciente. Se llama el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Este, este libro trae, si me da tiempo, voy a compartirles como un tip de cómo maneja la reprogramación consciente del subconsciente y la práctica de la oración y la meditación. Esto siempre va a estar en todo trabajo de este tipo, porque no nada más es acá, sino también acá. Entonces, aquí dejamos este espacio. Me voy a quedar con los 8 pasos y vamos a abrir el foro de preguntas, de comentarios, si es que hay, que, que debería haber. Pero bueno, eso depende de su libre albedrío. ¿Alguien quiere compartir, comentar o quiere preguntar al respecto de algo? A ver, mientras veo los comentarios, creo que es el mismo. Bueno, Claudia dice, el apego lleva al sufrimiento. Bueno, a mí me dice que voy un poco rápido. Ok, bueno, y Elda ya había comentado. Sí, este material lo voy a mandar a todos ustedes. Pueden ver otra vez la parte del video donde medio se explica, pero siempre es importante que cuando vemos algo por primera vez, es normal que se nos vayan las cabras del corral. Es normal. Yo lo comento, digo, lo trato de explicar de una manera un poco así como, quizás como un profesor, ¿no? Que no es mi idea, pero el trabajo mayor es de ustedes, donde ustedes quizás tengan que ver el texto y ir viendo cómo lo va uno aplicando en su proceso de cambio, porque depende de qué cambio quiera uno llevar. Entonces, si quieren que me vaya un poco menos rápido, podemos, me pediría y rogaría a alguna idea de que qué punto en particular deseen que ahonde un poco más. Con toda confianza, no me voy a sentir mal. Al contrario, estoy pidiendo la retroalimentación de ustedes. Les digo, este material lo voy a mandar, lo tendrían que revisar. Si yo fuera el que recibo el material, eso es lo que haría. A ver, David, mándame el PDF de todo ese rollo escrito que tienes. Empiezo a hacer con lupa, a ver, reviso uno, ¿y qué quería decir esto? El 2. Ok, veo el video en el punto 1 o 2, nada más. Y la otra, si hay necesidad después de haber hecho ese esfuerzo, voy y mando la pregunta. Oye, necesito por favor que vuelvas a tocar este punto que no me quedó claro. Y yo creo que esa sería como mi reacción. Pero sí agradezco la retroalimentación de que me vaya más lento. Ahora sí, ¿alguien quiere compartir o comentar? Porque miren, no hay ninguna pregunta. Si no hay preguntas, no hay comentarios, pues bueno, aquí cerramos. Digo, con todo respeto. Bueno, a ver, Claudia quiere compartir, comentar, Josefina y Enrique, por favor, Sí, gracias, David. adelante. Me parece muy interesante el punto 1 de este proceso de cambio, A ver, vámonos lo que nos viendo. sugiere, A ver. que dice que asume que tu realidad es el reflejo de tus programas. Ujú, Muy interesante, porque creo que aquí sí deberíamos identificar, digo, primeramente yo, lo que nos han enseñado, digo, es mi punto de vista, porque tenemos como programas, pues realmente eso, todo lo que nos han enseñado, tanto padres, familia, cultura, religión, sociedad. Entonces, para desprogramarnos de eso, sí deberíamos concientizarnos y pues realmente tomarlo en serio, ¿no? Entonces, creo que sí deberíamos de hacer esta parte, ver qué conceptos
en nuestra vida resuenan. Por ejemplo, digo yo, a lo mejor, por ejemplo, es un ejemplo, no mío, el matrimonio, ¿qué expectativa tenía yo del matrimonio? Entonces, igual yo puedo decir, no, pues que fuera para toda la vida, pero aquí hay muchos detalles, inconvenientes. Entonces, ese fue mi programa, pero a lo largo de mi matrimonio, pues han pasado situaciones. Ahora que yo estoy descubriendo muchas cosas, pues ya no es la misma expectativa, ¿verdad? Entonces yo sí sugeriría que pudiéramos identificar los conceptos de la enfermedad, del trabajo, por ejemplo, de la niñez, de los hombres, de la sexualidad, de la religión, incluso hasta de la muerte, que es importantísimo. Pues para que nosotros empezáramos, digo, bueno, identificarlos, cada uno de esos programas y creencias para ahora sí cambiarlos por otros positivos que nos van a ayudar pues a mejorar cada día. Digo, este es mi punto de vista en este punto que me llamó mucho la atención. Gracias. Sí, y yo creo que es importante. Tenemos muchas áreas donde deberíamos revisar. Sin embargo, lo más importante es en el momento presente, ¿qué es lo que tengo que aprender? Por ejemplo, ahorita Claudia nos dice del matrimonio, etcétera, y también del pasado, la familia, etcétera. Pero lo más importante es siempre tratar de enfocarse en el hoy, en el presente. ¿Qué es lo que tengo que ponerme atención en el eterno presente, en el hoy? Porque hay tantas cosas que podemos perdernos. O sea, tantísimos distractores y tantas cosas que atender. Por eso es muy importante priorizar lo importante. Y para eso es conveniente pedirle asistencia y asesoría al yo superior. Entonces, por eso nos ponen enfrente el sufrimiento, el malestar, etcétera. Muy bien. Gracias, Claudia. Vamos con, creo, Josefina y Enrique después. Sí, A ver, José, adelante, por favor. mira, es muy, muy importante y muy interesante el cambio, como dices, Ah, porque estando en la rutina, yo casi no puedo no salgo ya, casi ya no salgo. Ajá. No tengo, ya no tengo muchas personas con quien interactuar, con quien cambiar. Entonces, pues, ya casi me la paso en casa. Entonces, pues sí me siento con una baja autoestima, luego una culpa y un miedo, a veces amargura, a veces tristeza, a veces son rutinas, pensamientos negativos, ¿no? Y entonces es eso lo que me tiene luego que se me hace, a veces se me hace largo el día y es la única oportunidad que tengo es de irme a caminar 1 o 2 veces por semana. Me voy al bosque y me voy caminando despacio y ya de allá me hago unas 3 horas por allá y ya. Pero ella es como que es una rutina aquí diario que yo ya no salgo casi. Y pues me considero que soy un poco controladora y un poco regañona. Eso es lo que dice mi marido. Bueno, es encantadora regañona. Es broma. Y no, yo les sugiero que se aperture a nuevos espacios, nuevos círculos. Eso renueva la vida, no importa la edad que tengas. Por ejemplo, les decía que yo me incorporé a este grupo. De hecho, me incorporé a 2 grupos. El grupo que bueno, es AA, que es un grupo donde me invitó una de mis pacientes de psicología, porque ella está en ese grupo. Y aparentemente algunos de los principios que estamos tratando de estudiar aquí los están implementando allá. Entonces me llamó la atención que hay cierta sintonía. Entonces, al entrar en ese lugar con personas diferentes, en un ambiente diferente, en una colonia alejada de mi zona de confort, me abre los ojos y me da un cambio, abre un espacio, una ventana nueva. Entonces, cada vez de que tenemos intención de servicio o de involucrarnos en algunos otros aspectos, se mueve el impulso de renovación, el cambio, como decía la canción Renovación. Entonces, yo le sugiero que revise qué áreas puede usted encontrar eso que le falta, que es seguir viviendo y vivir con propósito. Esa sería mi sugerencia. Gracias, José, por tu comentario.
No, gracias a ti. Gracias, bendiciones. Enrique, por favor. Creo que Enrique quería comentar. Sí, buenas noches a todos. Adelante, Enrique. Excelente resumen de todos los puntos. La verdad es que son un buen. Bueno, a lo Muy mejor bueno. lo podemos resumir en esos 4, pero para No, entenderlo es mejor el desglosado. Sale. sí, Adelante. como te digo, está excelente. Sin embargo, por ejemplo, recordando a, creo que Robert Dilts de la PNL, Ujú. que dice que el mapa no es el terreno. Es decir, tú puedes tener el mapa, sin embargo, el terreno, ya una vez que estás en el terreno, pues es muy diferente. Sí. Hay cumbres, hay huecos, etcétera, etcétera. Hay montes, te pierdes. Entonces, está excelente la propuesta, sin embargo, eh, te diría que tardarías muchos, muchos años para poder implementarla. Bueno, eso es lo que yo observo. Como persona mundana, como persona mundana, tardaría mucho. No, de hecho, por ejemplo, con respecto a los budistas, el conócete a ti mismo, pues ellos, pues en cada sus meditaciones hacen una parte de el tratar de ir puliendo algún defecto o en su caso mejorando alguna virtud. Pero eso les toma años, o sea, eso no es de, sabes que en una semana ya estás listo. De hecho, lo que te recomiendan mínimo es como 30, 35 minutos hacer la meditación todos los días. Es decir, si te falta, te vas de fiesta un domingo y no la haces, pues ya básicamente lo que avanzaste es retrocediste. Entonces, por ejemplo, de los hábitos, es muy difícil romper hábitos. Yo ya leí el libro de hábitos atómicos, sin embargo, yo soy más de la parte de aplicación. Como ingeniero es, dame las ecuaciones, yo las aplico, hago un programa y listo, ahí está funcionando perfectamente. En la parte humana es muy difícil romper hábitos. De hecho, también en PNL hay una de creencias, cómo vas transformando las creencias a través de tu lenguaje, de irlo cambiando poco a poco, que tampoco es de un día para otro. Entonces, sí lo veo muy bien, lo veo un poco ambicioso, todo lo que ha resumido, digamos. Eh, y la verdad es que sí requiere mucho, mucho trabajo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta ser como autodidactas en ciertos aspectos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dame el libro, yo lo leo y pues saco mis comentarios, y etcétera, etcétera. Yo hago mis prácticas, por ejemplo. Hay otros que no, hay otros que necesitan un acompañamiento, es decir, a lo mejor ir con un psicólogo, con un terapeuta y tratar sus problemas directamente. Eso yo también lo recomendaría en dado momento a todos los que están aquí presentes o tu audiencia, es que vayan con un psicólogo y que empiecen a trabajar. Si ellos dicen que no pueden empezar a moverse de su ámbito, digamos, que se acerquen con algún psicólogo o alguien de confianza que los pueda apoyar en ese aspecto. Eh, espero que todos los que estén aquí pues empiecen a trabajar. La verdad, a mí todavía la parte de la oración, ahí voy poco a poco, pero bueno, pues, seguiré trabajando. Mm, La parte de los hábitos no es difícil romperlo porque la verdad es que si estás muy programado, ya sea desde chico, desde tu infancia, de adulto. Entonces es muy difícil ir rompiendo esos patrones que ya los tienes como por defecto o el subconsciente como tal.
Entonces, como decía Noemí, vas muy rápido. Y creo que sí, o sea, a lo mejor ella vio y dice, esto, o sea, esto es como de, para trabajarlo en 20 años. Ok. Toda la vida no, no te va a alcanzar para trabajar, salirte de tu loop. Pero Ok. bueno, espero que pues sí, que dé la información y los que quieran trabajar, yo creo que sí, sí sería un buen trabajo y objetivo de vida. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, creo que Noemí comentaba que iba un poco rápido en la exposición y tú comentas que esto es como quizás poco realista para implementarlo de una manera más expedita o rápida, ¿no? Y puede ser, ciertamente que puede ser. Ahorita ustedes son como el grupo de piloto donde esto se está volcando. La escuela de autoconocimiento y vida con valores tiene todo lo que me resta de vida, al menos para mí, de que esto se vaya implementando. Y la clave tiene que ver con, obviamente, el conocimiento, el autoconocimiento y sobre todo el amor al Padre, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si queremos de alguna forma avanzar en todo esto, es precisamente para lograr lo otro. Amar a Dios, identificarnos con Dios sobre todas las cosas como el Padre amor y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Esto es parte de ese proceso. Entonces, sí, a mí me corresponde y como bien lo dicen, se dice muy rápido. Yo soy muy bueno para soltar mucho rollo, que de hecho mi interno ya me dijo que lo bajara, que le bajara 2 rayitas al intelecto, ya me lo ha dicho muchas veces. Sin embargo, en esta parte quise concentrar esto porque era importante soltarlo en la red, soltarlo en la charla y que quedara grabado, porque uno no sabe en qué momento uno le toca irse. Ese es mi punto de vista. Entonces digo, más vale dejar algo y que de alguna forma quien tenga curiosidad de cambiar y mejorar, pues a ver si lo encuentra, que primero Dios lo encuentre y que esto sea como una pequeña primera siembra, por decirlo así. Yo estoy comprometido a estos principios, implementarlos, porque tengo el tiempo y quizás el dinero, no mucho, pero lo suficiente, y me falta el esfuerzo, la concentración en los puntos, porque me estoy poniendo a prueba yo, poniéndoles y diciéndoles lo que creo que se debe de hacer. Y debería ser, sería congruente si hago esto. O sea, yo soy el primer interesado en que esto se pueda de alguna forma validar o evaluar. Y la verdad que ha llegado mucha información. Ha llegado bueno, llega mucha información y a veces no sé ni cómo tratarla de condensar en tan poco tiempo, pero el esfuerzo se hace y la intención también. Entonces, ciertamente, la administración del proceso es de cada uno de ustedes, porque yo tengo mi propio, o sea, yo puedo compartir lo que considero que es la verdad en mis búsquedas, en mis andanzas, en diferentes escuelas y conocimientos, fuentes, puedo traerles lo que a mi juicio es lo adecuado, pero de ustedes depende aceptarlo o no. Y por otro lado, tengo mi propia responsabilidad. O sea, yo ante mi creador, ante mi Dios interno, soy responsable de que el conocimiento que yo digo es, me van a preguntar hasta qué punto lo está siendo congruente con lo que estás pregonando. Y eso es fuerte, porque me estaría cargando un doble karma. Por un lado le estoy diciendo y por el otro lado no me esfuerzo en aplicar esto. Sé que es difícil. Cambiar un hábito es súper difícil, ciertamente. Pero si entendemos, al menos esta es una propuesta de un procedimiento para empezar a trabajar secuencialmente en cuál puede ser el proceso para revertir ese problema, para encontrar una solución e implementar el cambio. Entonces, miren, el día de hoy les voy a mandar este material, revísenlo, macháquenlo, remacháquenlo, inténtenlo, cáiganse las veces que hagan falta, porque ya estaríamos avanzando. Ya habría un cambio que es el esencial, cambiar la impresión, la percepción de esto y decir si se puede. Si le tiro al 1,000,000, a lo mejor llego al 10, o si le tiro al 100, llego al 1. Pero ya empecé un cambio, ya empecé una línea que me va a llevar a algo mejor. Esa sería mi invitación, nada más. Bueno, también les voy a mandar un video que curiosamente me llegó coincidentemente con respecto a este tema.
El video se lo voy a mandar. Vamos a tener una segunda sesión después de esto. Yo pensaba cerrar aquí, pero también sabía que si había interés se iba a activar una sesión únicamente para revisar lo que hemos visto de puro autoconocimiento en particular. Una vez que hayan revisado el video, cualquier cosa estoy para servirlos. O sea, realmente estamos aventándonos en el mar y queremos cruzar el Atlántico, por decirlo así. Pero al menos ya tomamos la ruta, ¿no? El camino que creo correcto. ¿Alguien más quiere compartir o comentar antes del cierre? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Con toda la confianza del universo. Yo no me siento mal que me corrijan. De hecho, mi interno me dice que ciertamente hay que corregir varias cosas. O sea, todavía nos faltan algunas sesiones más, pero realmente las difíciles, las pesadas, son las primeras. Tan solo esta, diría Enrique, ¿no? La de autoconocimiento. Fíjense cuántas miles de vidas llevamos y apenas estamos llegando a esta vida donde medio como que despertamos a esta necesidad de autoconocerse. ¿Cuántas vidas alguien nos lo dijo? Conócete, es que tú no te das cuenta que eres así. Imagínense cuántas, ¿no? Claudia. Sí, David, qué bueno que toque ese punto, porque ahorita precisamente estaba pensando en eso, que también los programas puede que sea que traemos memorias de vidas pasadas y están dentro de nuestro subconsciente. Entonces, este paso de asumir que los programas para mí ha sido muy, muy, muy importante, digo, porque yo lo estoy trabajando, como decía Henry, yo sí acudo con un terapeuta porque yo traía muchos programas, entonces no ha sido fácil. Sin embargo, también sí se puede, digo, lo comparto con el ánimo de que no digan, ay, qué difícil. No, sí, yo creo que en el querer está el poder. Entonces, sí se puede, aunque vayamos de pasito a pasito, pero con el mismo interés. Pero yo al menos sí me ha ayudado y vuelvo y repito, ¿no? Cuando yo me entero de que traigo tantos programas y ahorita aunado a lo que usted dice de vidas pasadas que podría hacer, entonces, pues hay que trabajar. Gracias. Gracias. Yo los felicito porque es impresionante el esfuerzo que han hecho de seguirme, de apoyarme con la compañía, porque fíjense, el tema de autoconocimiento en la sesión pasada, creo que nada más tiene 35 vistas. Y eso me hace quizás volver a hacer el tema y hacerlo más sencillo, porque yo asumo mi responsabilidad. Y lo cierto también es de que la inmensa mayoría de los que escuchan y ven estos programas, lo que menos quizás, me atrevo a decir, les pudiera interesar es el autoconocimiento, porque tiene más demanda a otros temas que pueden ser más novedosos. Por ejemplo, el tema de mundos espirituales tuvo más de 450 vistas en un ratito, en unos 3, 4 días. Y el tema de autoconocimiento nada más ha llegado a 35 vistas. Y es impresionante el grado de desinterés quizás. Quiero pasar al comentario. Elda dice, es impresionante cómo empieza uno a reprogramar el subconsciente y la reacción que ejerce sobre uno mismo y sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Bueno, ya al menos hay algo, ya al menos hay intentos de cambio, de tomar conciencia. Y otra compañera, la compañera Noemí, creo nos dice, bueno, le sugiere a Enrique que hay que empezar, no calificar de difícil cada día como dicen, solo por hoy y empezar. Creo que la recomendación va en ese sentido y también pues es una retroalimentación que nos dan a todos de que si lo vemos difícil, difícil será. Si vemos que empezamos a dar un primer paso en este camino, pues ya es algo, ya es una ventaja dar un primer paso, porque luego siguen los siguientes. Muy bien. Alexis creo que quería comentar, o quién más quiere comentar. A ver, bueno. Si no hay más comentarios, vamos a cerrar aquí. Por favor, revisen, estudien, estudiemos, valoremos. Es nuestro proceso personal. Tenemos un tesoro muy grande. Esta fuente de enseñanzas, de conocimientos, que yo simplemente la traigo, la comparto porque yo quiero vivirla, quiero experimentarla.
Quiero ver qué se siente. Y ya me he dado de topes, no se crean, pero es interesante. Estoy en el juego, no estoy fuera. Mientras esté aquí, estoy en el fuego de aquí, en el juego de aquí. No en el fuego, en el juego de aquí. ¿Vale? Bueno, Claudia, ¿quiere comentar algo final o no? José, por favor, algo. Repetir, por favor, ¿cómo le puedo hacer para subir mi autoestima? Bueno, Muchísimas le voy a mandar un video. La autoestima se sube cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos. Cuando nos empezamos a tener un cierto respeto y mucho cariño para nosotros mismos, no importa cómo seamos. La autoestima se sube cuando digo soy hijo de Dios o hija de Dios y valgo, me merezco recibir amor y dar amor y ser feliz. Creo que ese sería el principio. Y ya en base a eso, se consiente en el día, dices, hoy voy a hacer esto, hoy me voy a comprar esto, hoy voy a quererme un poco más. O sea, el primer dar es con uno mismo. Creo que ese sería el camino para empezar. Muy bien. Bueno, gracias. vamos a cerrar aquí y yo les agradezco. Son pocas las veces que participan, que se atreven a participar, así sea escribiendo o hablando. Yo les agradezco mucho, porque eso me enriquece. No me siento como si estuviera hablando así, nada más por hablar al aire. A veces me siento como que no llego y por más que me trato de esforzar, no es por eso, es pues por el deseo de querer servirles, porque sirviéndoles me sirvo mucho, me ayudo mucho, me conozco más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un cierre, vamos a poner la imagen, una imagen que está aquí. Bueno, voy a pararme aquí, cerrar. Bueno, vamos a quietarnos, relajarnos. El cambio ya empezó. El cambio empieza cuando empezamos a aceptar que necesitamos esa transformación y no importa el tiempo ni el espacio. La intención es lo que más importa porque es lo que percibe Dios, nuestro auténtico corazón. Agradecemos el día de hoy todos los comentarios, todas las aportaciones. Agradecemos la inspiración que nos trae nuestro yo superior para aprender, para redactar textos, para intercambiar opiniones entre nosotros, porque es señal de que estamos en el camino, que estamos haciendo este esfuerzo y todo esfuerzo es meritorio. Agradecemos a nuestros guías espirituales que en conjunto, como grupo, nos asesoran, nos protegen, nos cuidan, nos orientan. Y agradecemos al Maestro Jesús que nos permita retomar el camino de regreso a la fuente a través de su enseñanza del autoconocimiento de uno mismo. Pedimos a la energía creativa que nos permita ser creativos para enfrentar los retos que se vendrán, que son oportunidades también de crecimiento y de triunfo. Gracias a la fuente por el existir, por el hoy, por el regalo de la vida. Gracias. Bueno, aquí cerramos. Les mando el material y les pido a aquellos que no se han incorporado que se suscriban o que me manden un mensaje para mandarles el material por aparte. Gracias y que pasen bonita noche. Gracias.